Editorial de Liberarse, edición impresa abril-mayo de 2025, es la hora del pueblo. Hora de avanzar en democracia y de crecer con justicia social. La próxima guerra en Europa será entre Rusia y el fascismo, excepto que al fascismo se le llamará democracia. Fidel Castro. Toda una vida no será suficiente para agradecer lo que hizo el Ejército Rojo por la libertad. Ernest Hemingway. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Ernesto Che Guevara. El mundo vive horas de definición importantes. No son solo los horrores de la guerra imperialista de exterminio y por territorios que libra en Medio Oriente la oligarquía financiera y sionista israelita contra el pueblo palestino y los pueblos hermanos árabes en la región, así como contra el propio pueblo judío en el cual permanece imborrable el terrible recuerdo del holocausto causado por el nazifascismo. No es solo una guerra comercial y arancelaria que libra EU presidido por un megalomaníaco y fascista como Trump y contra el mundo entero, buscando volver a un pasado de viejas glorias, de reinado y opresión imperial que ya no regresarán. No es solo la caprichosa guerra de un comediante fascista y desquiciado ucraniano que quiso entregar su país y engordar la OTAN, como Zelensky, que se enriquece y enriquece empresas y generales mercenarios, mientras la juventud perece en el campo de batalla, sostenido y acicateado por otros como él en el resto de Europa, o por nostálgicos de nuestra América que posan hoy de libertarios, pero reprimen como en las viejas épocas dictatoriales o neoliberales de tipo menemistas a jubiladas y jubilados que reclaman por un plato de comida digno. ¿Cómo lo hace sin piedad Milei o la otrora guerrillera hoy devenida en mandadera al servicio de la ultraderecha y del capital, la Bullrich? Esto hace ya tiempo que no es solo la disputa del mundo por parte de las grandes potencias imperialistas. Esta no es solo siquiera la guerra entre EU de Trump y Musk y unos cuantos megaricos, contra la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping, versión a la que quieren reducir las cosas los grandes medios del capital. Es la nueva configuración social, económica y política del mundo entero lo que está en juego y se abre camino. Ya nos advirtió Lenin en sus certeros análisis sobre la evolución de la situación internacional que había que saber distinguir dentro de una gran época dada, cómo caracterizó a la época de transición del capitalismo al socialismo en escala universal, los distintos ritmos y momentos que se podían llegar a dar, dependiente de la evolución de la crisis general del capital, así como de la evolución de las correlaciones de fuerzas y los nuevos hechos que la acumulación de fenómenos positivos y negativos pudieran llegar a gestar. Y si en los 90 frente a la crisis del viejo campo socialista se pudo visualizar un momento difícil de retroceso de las fuerzas democráticas, antiimperialistas y revolucionarias, luego vimos y fuimos parte de la recuperación y nuevos empujes del movimiento obrero, comunista y socialista a nivel internacional. Hoy nos encontramos en nuevo momento de definición cualitativa en el campo de disputa entre las fuerzas de la reacción y el progreso, de altísima tensión entre las fuerzas neoconservadoras y fascistas y las fuerzas democráticas, antiimperialistas y revolucionarias. Sin descuidar el análisis sobre las personalidades y su papel en la historia, lo que importa es juzgar el proceso social. La precipitación de la crisis del imperialismo en todos los campos, altamente endeudado, casi al borde del no funcionamiento de su gran burocracia, por el déficit presupuestal y los recortes, exportador de la principal mercancía, el dinero, sin respaldo en el trabajo productivo, unos cuantos dólares emitidos por ser dueños de la imprenta, pero sin más sustento que en la guerra, con una producción en bancarrota, con pérdida de mercados, y una guerra en Ucrania que también amenaza perdida. Es así que anticipándose y huyendo del síndrome que instaló Vietnam y otros, patea el tablero del ajedrez mundial, preocupado por quién asume los costos de la derrota. Sacude y desconcierta a sus títeres ucranianos obligándolos a negociar una salida de la guerra y plantea la rediscusión de su propio orden, aquel impulsado hace ya tiempo detrás de la consigna de libre mercado porque ya no les sirve, frente a la competencia de China y los BRICS en ascenso. Buscan cambiar las condiciones y subordinar aún más a sus antiguos aliados de América del Norte y Europa y acorazar lo que pueda de su viejo patio trasero. No puede aspirar a mucho más y lo saben. Aunque discuten y amenazan con la prolongación de la guerra, aunque signifique la extinción de la humanidad y el planeta,
trasladando la responsabilidad a los pueblos que luchen por su soberanía y libertad. El recuerdo del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo y los aliados sobre las fuerzas nazifascistas de Hitler y Mussolini planea sobre la humanidad, más allá de que las mismas fuerzas del capital que lo alentaron intenten una y otra vez tergiversar la historia. Honor y gloria ante la memoria de los mártires que enfrentaron y ofrendaron su vida para vencer al fascismo. Nunca más. Militemos por la paz y contra la guerra imperialista en el mundo y en nuestra América, en rechazo a la presencia de bases norteamericanas en la región y su expansión, por la denuncia de los tratados de subordinación y asistencia militar al imperialismo, en defensa de América como zona de paz. Saludamos y adherimos al planteo de nuestra universidad por el pronunciamiento de retiro de la oficina de la ANI de Jerusalén, no a la legitimación de un orden de opresión, de exterminio y guerra de rapiña imperial contra pueblos hermanos del Medio Oriente. Por la profundización de los lazos institucionales, políticos, sociales y económicos con los pueblos hermanos de nuestra América. Por la plena recomposición de los lazos políticos, institucionales y de amistad con la hermana República Bolivariana de Venezuela y el reconocimiento a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros. Por la solidaridad con Cuba socialista, Nicaragua sandinista y Venezuela bolivariana y socialista. No al bloqueo imperial. Sí a la más amplia y profunda unidad de nuestra amada patria grande. Para eso llegamos al gobierno nacional. Para unir al continente y a la patria tras un proyecto de nación, soberana, integrada, hermana y libre. Con pleno desarrollo de sus fuerzas productivas, con un rumbo claro de justicia social. Al momento de escribir estas líneas nos encontramos frente a un nuevo 1 de mayo, Día del Obrero y el Trabajador a nivel nacional y mundial. Nuestra querida Central Obrera, el PIT-CNT ha escogido una gran consigna que esperamos marque la impronta de todos estos años. Primero el pueblo. Es la hora del pueblo. La hora de avanzar en democracia, de crecer con justicia social. Aún retumban por los medios las noticias que destacan sobre el vaciamiento en que han dejado al país. Frente a lo cual nos volvemos a preguntar, ¿a qué vinieron? ¿Para qué volvió la oligarquía al gobierno hace 5 años? ¿Para qué quería el gobierno nacional? Un déficit de casi $1.000 millones, más del que encontraron. Pero a eso hay que sumarle el brutal ajuste, la dura transferencia de miles de millones de dólares de los bolsillos de trabajadores y jubilados a las grandes cuentas bancarias con cifras récord de acumulación de ganancias. Hay que sumarle todos los aumentos perdidos durante 5 largos años que no terminaban más. Frente a ingresos congelados, ¿por qué tarde y mal devolvían un poco de ingreso, ajustando el IPE pasado? Sin contar a decenas de miles que están en negro, en situación precaria y que vienen de pasar lo peor en pandemia. Hay que sumar todo lo que no se invirtió desde el punto de vista social y productivo. El estado de las empresas públicas, de la salud y la educación pública, de la seguridad social, de la seguridad urbana, lo dice claro, vinieron a quedarse con los excedentes de 15 años de desarrollo y crecimiento. A la vez que promovían más apropiación como en el puerto, más privatización como con el Plan Neptuno o con ANCAP, y más precarización como lo denuncia la cifra superior de 6.000 personas en situación de calle. El gobierno más corrupto de la historia. Aunque la medida de las cosas hayan caído naturalización tras naturalización. Para eso cuentan con los grandes medios de comunicación de masas, también favorecidos en todo esto. El estado de necesidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, es grande. Más de lo que se ve en la superficie. No es solo el fracaso de un gobierno de coalición que no supo, ni quiso tener un proyecto para toda la nación y que como siempre solo favoreció a una clase. Es el fracaso de un modelo social y económico de concebir al Uruguay la plaza financiera y de servicios. Plaza al servicio de los grandes monopolios bancarios para la especulación inmobiliaria y terrateniente. Al servicio del narcotráfico y de una mafia corrupta. Mientras la inmensa mayoría de los uruguayos latamos con alambre. Una vez más el pueblo llega al gobierno a través del Frente Amplio. Por la reunión unitaria y a la vez contradictoria, aunque no antagónica, de los intereses más vastos de los trabajadores, de la intelectualidad, de la juventud, de las capas medias, de la ciudad y el campo.
Una reunión muy amplia por un gobierno honesto, leal, progresista, democrático, avanzado, con criterios de justicia social. Lo primero es parar la sangría, detener el hambre, la pérdida del trabajo, del salario, del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Lo segundo es marcar un rumbo claro de desarrollo y quiénes serán los más favorecidos. Las decisiones no pasan solo por saber de cuánto se dispone y cuánto o que se puede repartir. Las decisiones son políticas para saber cuánto vamos a crecer y cómo. ¿En quiénes se apoyará el nuevo proyecto de país popular? El programa está y es el de la fuerza política o del movimiento obrero y social organizado. Pero hay que transformarlo en un proyecto de la inmensa mayoría de la nación. No hay avances sin acuerdos, sin consensos y tampoco hay avances sin lucha. Esa es la verdadera historia del Uruguay, que tiene que tener a los trabajadores y su gravitación social en el centro, como fuerza protagonista principal. Se recuperó el gobierno nacional por el desgaste de una política de coalición sin perspectivas para el pueblo, más que más de lo mismo. A pesar de los sui generis esfuerzos para disfrazar el ajuste que hizo la calle, se recuperó el gobierno por una política amplia que supo ver en el interior a pesar de la gran reacción, fuerzas de reserva y de relevo. Se recuperó el gobierno nacional por la labor consecuente de la clase obrera a la defensa de sus intereses tanto en el combate a la LUC, votada en muchos artículos perjudiciales por legisladores de todos los partidos, como por la labor incansable por el sí a la defensa de la seguridad social, que profundizaba el debate ideológico y político. ¿Por qué si el enfrentamiento a la LUC significaba la defensa de nuestros más caros derechos y libertades, la lucha por el sí enfrentaba al sistema financiero y al gran capital y su modelo fracasado de país, ese que intentó imponer hace más de 40 años a sangre y fuego el Pachecato primero y que luego impuso e instaló la dictadura? El gobierno debe dar señales claras frente a la nueva ley de presupuesto y próximos consejos de salarios. Aquí estaremos para apoyar que los más infelices sean los más privilegiados.